Listo, he leído un montón sobre el Brooklyn Bridge y todas las personas relacionadas, pero en verdad voy a tratar de enfocarme más en ella primero y después ya les contaré más sobre el puente en sí. ¿Qué pasó? Ella se casó con Washington Roebling y el papá de Washington, o sea, el suegro de Emily, desde ya décadas antes había estado diseñando, bueno, primero para licitación, claro, ¿no? Hasta que le dieron el contrato y estaba diseñando el tema del puente. Entonces le dijo, ¿sabes qué, hijo? A Washington, vayan, anda con Emily, vayan a Europa y mientras yo sigo acá diseñando y planeando la construcción y todo esto, investiguen el tema de los caissons. ¿Qué es un caisson? Es una forma para poder trabajar bajo el agua. Es como, digamos, una estructura grande en que usa aire a presión para que no entre el agua. Y ahí, ya, hablando de los caissons, que el agua no entre, los trabajadores entran, hacen un montón de cosas ahí, quitan el suelo para aplanarlo, quitan, por ejemplo, esperan hasta que se pueda sentar en no solo un terreno uniforme, pero un terreno que no se vaya a desmoronar. No solo que sea plano, uniforme me refiero a plano. ¿Cuál es el tema? En esa época no se sabía de la enfermedad esta que te da que ahora todos sabemos que si buceas y te sumerges a las profundidades de la presión marina y subes muy rápido te da síndrome de descompresión, ¿cómo se dice en español? De Benz, Decompression Syndrome, etcétera, etcétera. En esa época, como la única, digamos, razón por la cual la gente bajaba, estaba en ambientes muy presurizados, eran los caissones, entonces le llamaban enfermedad del caisson, caisson's disease. Bueno, ese era un paréntesis. Bueno, estaban ellos en Europa, estaba John, el suegro, trabajando. A John le pasó un accidente en su pie, en verdad fue una de esas cosas que se le aplastó el pie contra un ferry, contra un clavo oxidado y le dio tétano y murió ahí mismo nomás. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Lo chévere es que la ciudad aceptó que Washington sea el chief engineer, o sea, el ingeniero que reemplace el puesto que había tenido su papá. Eso que implicó que, bueno, la pareja que era joven, recién casados, estuvieran los dos viendo todo ese tema. Y les expliqué lo del caisson disease. ¿Por qué? Porque a Washington Roebling le pasó esto del caisson disease. Y podías llegar hasta morir por eso, pero la mayoría de los casos te quedabas con dolor en las articulaciones por el nitrógeno o te quedas paralizado, y él se quedó básicamente en cama, no completamente paralizado, pero en cama. Entonces acá tienes un budget inmenso que al final fue superado por 10 veces más, creo, o hasta más. La ciudad de Nueva York, la ciudad de Brooklyn, un chief engineering joven, pero ahora que no puede ir a construcción. Y tienes a su esposa joven que dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de todo voy a ser como tus piernas, digamos. Tus piernas, tu boca, tus orejas. Ella iba todos los días a la construcción, gestionaba el proyecto en sí. Cuando estaba dentro de la construcción coordinaba todo, hablaba con todo el mundo, los proveedores, los trustees, los financieros, la gente que le decía, oye, el cronograma está sleeping. O la gente que decía, oye, ¿sabes qué? Como nunca vemos a tu esposo, creo que mejor le quitamos a él el título de Chief Engineer y se lo damos a otra persona. Entonces se tenía que también como que sustentar el trabajo el involucramiento que tenía su esposo desde casa, remotamente, que ahora que lo conocemos, pero en esa época, imagínense. Ya, seguimos. Esto era cuando ella estaba en obra, todos los días. Cuando ella estaba en su casa, con Washington, con su esposo, los dos participaban del diseño y la solución de problemas, y al final todo eso obligó de cierta forma a que ella sea una ingeniera autodidacta. Aprendió ella sola conceptos de ciencia de materiales, de análisis de estrés, de curvas, porque claro, el Brooklyn Bridge es suspendido por cables, pero esta curva, digamos, de suspensión es una parte de ingeniería para ser estudiada, estructura, un montón de cosas, que básicamente ella sabía lo mismo. Llegó un punto en el que ella sabía lo mismo que su esposo sabía, ¿no? Pero al mismo tiempo la gente empezó a decir, oye, ¿y qué tal si ella es la que está construyendo todo esto, diseñando todo? ¿Cómo sé yo que no está usando a su esposo como de cover
pero ella es la que está haciendo todo claro, eso lleva a pensar, estamos hablando de los 1880, 1870, en que es una mujer capaz de poder construir por sí misma y diseñar un puente sin ser ingeniera, porque en esa época no podías hacer universidad. Entonces ella ha tenido que hacer, esto sí es más mi opinión, ¿no? El balance entre hacer valer sus actividades diarias, sus contribuciones, pero al mismo tiempo hacer valer el know-how de su esposo. Y yo creo que por más que sí se ha escrito, todos saben de ella, hay una placa de ella fue la primera que cruzó el puente, o sea, se le dio el crédito de todo lo que hizo. Y yo personalmente no sé en qué tanto aportó el esposo, en qué tanto aportó ella. Al comienzo, obviamente, él estaba a cargo de todo, pero eventualmente, ¿sabemos? ¿No sabemos? No podemos saber, porque ella no te lo iba a decir. Y aquí termino con la porción enfocada a ella en esta historia. Lo bueno, estos gatos, es que póstumamente, ya en los 1900, o sea, mucho tiempo después, RPI, que es una universidad con súper prestigio de ingeniería de Estados Unidos, una de las primeras tecnológicas, ahí habían estudiado John, el suegro, y también Washington, pero claro, ella no pudo estudiar. Pero póstumamente sí le han dado un degree en ingeniería a nombre de ella. Y hay placas con su nombre en el puente. Como les dije, ella fue la primera en cruzar el puente, o sea, definitivamente en su vida ella fue reconocida, a pesar de que no todos nosotros no sabíamos de su nombre, por eso les estoy contando esta historia. Emily Warren Roebling. Ahora en las siguientes voy a hablar en sí del puente, la construcción y todo, porque en verdad todo lo que he leído ha sido súper interesante. Ya, esto es puramente el puente. El puente en su tiempo era el puente más grande que se había construido de ese tipo de suspensión. Tiene 2 torres, eso es ahora, ¿no? Sabemos las 2 torres, una que da a Brooklyn, otra que da a Manhattan. Y las bases de esas torres son estos caissons que les comentaba. Ya les voy a poner fotos después para que se den una idea. Inmensos, súper profundos, especialmente al lado de Nueva York, que era más profundo que el lado de Brooklyn. Estamos hablando que a veces el espesor de la cubierta de ese caissón, o sea, lo que separa el caissón de la torre en sí, era de como 2 metros y medio, o sea, de espesor nomás estamos hablando. Madera, lo llenan de cemento. El puente en sí también, sabemos que es suspensión, tiene cables que iban con esta curva que les comentaba, después diagonales y después también verticales. Esos cables, los cables más anchos han llegado a tener 40 centímetros de diámetro, y eso hasta 5.000, 6.000 mini cables enroscados, trenzados dentro de eso, y trenzados en grupos, y esos grupos otra vez trenzados, o sea, algo que nunca se había hecho antes. Aquí tengo unas notas, las cosas chéveres de qué significa, muy aparte que es bonito, todos lo conocemos, ¿no? Es algo emblemático. En esa época ha sido como el primer puente que ha usado cables de acero, el más largo que ya les conté. Un impacto económico inmenso, porque a pesar de que la obra costó un montón de plata, que no les digo, al final por peajes que ahora ya no se cobran, ¿no? Recuperó un montón de plata, tuvo atracciones turísticas de personas que querían cruzar, ahora bicicletas, un montón de... Ya casi con mis notas. Fue un símbolo de progreso, ¿no? Porque era en los 1880 cuando terminaron, y en verdad confianza en la ingeniería, confianza en que las cosas no se iban a caer. Fue sobredimensionado claramente, como las cosas en esa época se hacían, pero ha aguantado un montón y definitivamente es algo sólido. Hasta el P.T. Barnum, no sé si han visto la película esa de Hugh Jackman con el circo, qué sé yo, en la vida real pasó con elefantes a través del puente y no pasó nada. También había un montón de gente que no confiaba en que los botes abajo, que los barcos iban a tener suficiente altura, espacio, y no hubo ningún problema de ese tipo. Es un icono cultural, y la significancia de unir estos 2 boroughs, Brooklyn y Nueva York. Más cosas se podría decir, pero lo voy a dejar aquí.
Y ahora ya la conocen. Si saben más de Emily Warren Rowling, si tienen consultas, si quieren comentar algo, dejen abajo en los comentarios. Gracias.